un industrial deja la vida en la fábrica. Que producir en Argentina por diversos motivos no está siendo fácil, digamos, ¿no? O sea, hoy todos tuviéramos las mismas posibilidades de formación, sería mucho más justo. Porque, a ver, mi hija más grande, fui a conocer el colegio y veo que en los talleres del colegio no tienen taladros y amoladoras, por ejemplo. Empezamos con Argentec a donar máquinas y resulta que se prendieron un montón de empresarios de la Cámara. Cuando yo dije, che, yo estoy haciendo esto, porque me sobran máquinas, los colegios no tienen. Hoy uno de los problemas más grandes que tenés, uno es que el mercado está retraído y demás, pero hoy es gente capacitada para trabajar. Yo creo que el tormento más grande que tiene un empresario hoy o un industrial hoy que tiene una pyme metalúrgica o no metalúrgica, pero de estar pasando un mal momento, es pensar sobre todo que hoy el problema que vos tenés es decir, che, no quiero despedir gente, no quiero deshacerme de personal. ¿Cómo la van a pasar sus empleados? Bienvenidos, nuevo episodio de ADN Industrial en el ciclo de entrevistas que tenemos en Argentina Produce. Hoy estamos con Pablo Gianobola. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer. No sé si te spoileo o no con esto, porque tenemos varios capítulos ya encima, pero a mí me gusta que ustedes se presenten, porque son los mejores en hacerlo. Contanos de vos. Bueno, mira, yo soy Pablo Gianobola, soy ingeniero, soy industrial pyme, tengo una fábrica de herramientas eléctricas de mano que se llama Argentec. Sí. Tengo otra metalúrgica que es una microfusión que se llama Indesa. Y bueno, trabajo en todo lo que es la metalurgia en general, siempre fui metalúrgico desde los comienzos. Desde los comienzos, ¿cuándo fueron? ¿Vos sos primera generación? ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo vengo de familias de fabricantes. Yo tuve un abuelo que tenía una fábrica de motores eléctricos en Argentina. Sí. Un padre que tiene una fábrica de motores eléctricos también en Argentina. Trabajé en la empresa de mi padre hasta que empecé con Argentec, con la fábrica de herramientas, que fue aproximadamente a mis 22 años, 23 años. Wow. Pero bueno, hice toda una carrera, digamos, de metalúrgico en la empresa, sobre todo de mi padre, porque cuando yo era muy chico, que era en la empresa de mi abuelo, todavía no trabajaba. He ido de chico, con 5, 6, 7 años, a la fábrica de mi abuelo, pero obviamente no he trabajado ahí, ¿no? Era muy chico. Y bueno, en la secundaria, cuando estaba estudiando, bueno, en la mañana, yo fui a escuela técnica, y después de volver del cole, la fábrica de mi papá estaba muy cerca de casa y me entretenía yendo a la fábrica, me gustaba, en los veranos. Nunca tuve los veranos esos. No se me hacía cómodo tener 3 meses de vacaciones sin hacer algo. O sea que lo que hacías en el industrial lo seguías aprendiendo y aplicando en la Y sobre todo fábrica. que en el industrial el tipo de enseñanza que había en ese momento, bueno, el contexto era que el colegio industrial siempre, digamos, desde el punto de vista teórico y la práctica no era tan interesante o tan profesional como se podía hacer en una fábrica. Entonces a mí me gustaba ese tema de poder vincular el mundo laboral real, trabajar en una fábrica en serio con respecto a lo que tenía el colegio. Y muchas veces me pasaba que, en definitiva, a mí me gusta mucho la parte de automatización de máquinas y demás. Claro. En definitiva, sabía más capaz que los profesores, porque como estaba en el mundo real, de hecho, cuando yo estudiaba ingeniería, yo fui en mi propia carrera y cursando yo la materia, fui ayudante de trabajos prácticos de las materias como automatización o cosas que realmente usaba en mi laburo. Uh-huh. Entonces, como... Claro, las ponías en práctica entre la teoría con la práctica. Exactamente, sí. Ahora, Pablo, vos empezás un proceso también de Argentec, y demás, en un contexto muy particular de la Argentina. Contanos. Correcto. Bueno, nosotros, Argentec, digamos, es una sociedad, Sergio D'Agustín y yo, que nos encontramos. Bueno, Sergio es el hijo de un cliente de la empresa de mi papá, y él como hijo y yo como hijo, en ese momento desarrollábamos productos juntos. Yo desarrollaba los motores en la fábrica de mi papá y él desarrollaba
las herramientas que después se usaban los motores que nosotros fabricábamos para hacer el producto final. Ellos hacen máquinas de cortar tela, las fábricas Sí. DAPET. Entonces nosotros les desarrollábamos los motores para ellos. Y a Sergio nos conocíamos porque trabajábamos técnicamente. Nuestros padres obviamente eran más grandes que nosotros y ya estaban en otras cuestiones de las empresas y nosotros desarrollábamos productos. Tanto yo del punto de vista de los motores como él del punto de vista de toda la parte mecánica de las máquinas de cortar tela. Entonces nos conocíamos y teníamos un proveedor en común que vendía rodamientos que nos comenta que una empresa muy importante, la más importante de herramientas eléctricas de Argentina, que se llamaba Dow Empagio, Sí. salía a remate porque no habían podido seguir con todo el problema que hubo en los 90 con la Sí. fabricación y demás. Y en un proceso también de crisis. De Una crisis 2001, terrible. claro. 2001, nosotros compramos en noviembre de 2001 la matricería de Dow Empagio. Cargando. La compramos en un remate judicial donde Sí. nada tenía valor, o sea, todo lo que era para producir en Argentina no tenía valor porque evidentemente era, vos comprabas un taladro chino en ese Sí. momento y acá comprando el cable y comprando el mandril ya costaba lo mismo que el taladro completo. Claro. Entonces la verdad que en Argentina no había forma de producir ese tipo de bienes por lo menos. Entonces con Sergio nos juntamos y dijimos, pero esto es algo interesante, una fábrica del año 57 que cerraba las puertas, o sea, eso iba a terminar todo en la basura. Entonces nosotros dijimos, juntémonos, Claro. no para ahora, pero si en algún momento este país pega una vuelta, no se puede sostener la convertibilidad y en algún momento es viable nuevamente producir en Argentina, tendremos alguna oportunidad de desempolvar las matrices que las compramos a valor de fierro de desguace. Sí, La claro. realidad es que nosotros en ese momento compramos una cierta cantidad de toneladas de matricería por lo que costaba el hierro. Claro. O sea, lo que costaba la chatarra, la compramos a precio de chatarra. Imagínate, yo tenía Sí. 22 años y mi socio en ese momento tenía 26. Ponele. Pero digo, pero vos sos, en ese contexto fuiste un arriesgado, Ujú. pero siempre apuntando a una inversión, creyendo que la Argentina iba a salir adelante, aún en los Totalmente. vaivenes. Entonces te pregunto esto de una Argentina siempre en vaivenes, donde vos haces una apuesta en un momento de crisis, que es el famoso crisis es oportunidad, y después eso te sirve para florecer y consolidar la empresa. ¿Por qué crees entonces que la Argentina en estos vaivenes siempre tiene una nueva oportunidad? Porque hoy estamos en un momento, diríamos, más de baja que Y de hoy estamos en un crecimiento. momento, en contexto, yo no quiero decir que es parecido al de 2001, con algunas cualidades Sí. similares y demás, pero que producir en Argentina por diversos motivos no está siendo fácil, digamos, ¿no? O sea, hoy para la industria, bueno, lo sabemos todos, que no es el momento, no está creciendo, o ahora empieza a crecer un poco la industria, Sí. lo vemos desde Adimra cuando trabajamos y demás, pero bueno, no es un contexto fácil. Nosotros lo que entendemos, lo que entendíamos con mi socio es que la convertibilidad no podía durar mucho tiempo, que había algunos indicadores que decían bueno, que en algún momento esto iba a estallar Está claro. y entendíamos que podía ser nuevamente rentable poder producir acá en Argentina. Entonces compramos un poco, como vos decís, como una apuesta. No compramos pensando en que un mes después de comprar la matricería o X cantidad de días después Total. iba a irse de la rúa en el helicóptero y iban a cambiar el contexto de país. La verdad que, sinceramente, si yo te diría que hicimos eso, te estaría mintiendo. Nosotros apostamos a un futuro que podían ser 1, 2, 3 años y tampoco pensamos que iba a ser tan rápida la recuperación y que iba a ser tan rentable en esos momentos poder producir en Sí. Argentina. La verdad es esa. La verdad es que también, mirando en perspectiva, me interesa tener tu punto de vista porque digo, hoy en Adinra estás integrando todo lo que es, por supuesto, este proceso. ¿Qué significa estar en la gremial y trabajar en conjunto con tus pares después de este tipo de procesos que viviste, que también viste a tu padre y a tu abuelo que tuvieron que atravesar Ujú. sus propias coyunturas de la historia, ¿no? De la Argentina en materia económica? Digo, ¿por qué hoy Adinra? ¿Por qué la gremial? ¿Por qué meterte en esto? Mira, yo arranqué con la gremial empresarial en Sí. AFMA, que es la Cámara de Fabricantes de Máquinas y Herramientas. Arranqué en un momento que había una etapa de sustitución de importaciones, entonces yo sentía que acercarnos a la gremial empresaria iba a poder ser, digamos, como una ventaja para poder decir, bueno, nosotros acá estamos, somos fabricantes. La nuestra es una pyme chiquita, tenemos
30 y pico de empleados, no es una empresa grande, no es Sí. una mediana empresa, una gran empresa. Entonces yo me daba cuenta que, o lo hablamos con mis socios, porque fue un pacto entre los dos, él se dedicaba a otras cuestiones de la fábrica. La gremial empresarial te lleva mucho tiempo si lo querés hacer bien, Claro. ¿verdad? Y en ese momento con Sergio pactamos de que, bueno, que yo empiece a venir, digamos, a las reuniones de AFMA para poder dar a conocer qué es lo que hacíamos, ver qué relaciones podíamos tener con los gobiernos de turno para poder proteger también parte de lo que hacíamos, y ya que había un plan de sustitución de importaciones, y bueno, no, acá estamos, nosotros taladros producimos, nosotros amoladoras producimos, pulidoras, bueno, ver cómo podíamos... Arrancamos por ese lado. Sí. Después, la verdad que encontré un grupo de empresarios que tenían la misma preocupación que nosotros, los mismos problemas que nosotros y demás, y charlando una vez por cada 15 días o por mes en la mesa de comisión directiva, me di cuenta que podíamos encontrar, o podía encontrar en los colegas, digamos, soluciones que otros ya habían tomado y que nos ayudaban a poder sortear los escollos que teníamos, porque nunca fue fácil producir en Argentina. Siempre Claro. tuvo problemas, como en todos los países del mundo, pero Argentina es particular. Entonces, bueno, en ese momento me acuerdo que para importar tenías que pedir algunas licencias porque no era fácil. Nosotros teníamos que pedir, por ejemplo, hay cosas que nosotros compramos afuera, como los interruptores o los mandriles o los colectores. Y la verdad que estar allegado a AFMA y tener algún contacto más directo con las entidades gubernamentales, Secretaría de Sí. Comercio en ese momento y demás, nos ayudaba porque realmente sabían que, a ver, las autoridades sabían que nosotros producíamos, no éramos meros importadores ni muchísimo menos. Claro. Nosotros en ese momento el 90% de lo que vendíamos era nacional, 100%. Entonces, o sea, hay muy pocas cosas que nosotros traemos del exterior para producir. Entonces, bueno, nos tenían en cuenta realmente. Entonces, por eso empezamos. Después yo me terminé enganchando, realmente a mí me interesa mucho todo lo que es la formación. De hecho, hoy en ADIMRA me toca presidir la comisión de formación. Yo tuve posibilidades de hacer una carrera universitaria. En mi casa siempre me dijeron que tanto mis padres como mis abuelos no me han puesto límites al momento de estudiar. Y la verdad que yo siento como industrial y como argentino que realmente si todos tuviéramos las mismas posibilidades de formación sería mucho más justo. Porque, a ver, yo entiendo que de alguna u otra forma hablamos de la meritocracia y demás, pero a ver, si eso está bárbaro en tanto y en cuanto todos tengamos las mismas posibilidades. Tal cual. Porque si el que está al lado mío o el que nació en una villa no puede estudiar de la misma forma que estudié yo, la verdad que si yo te hablo de meritocracia está bastante sesgado, Sí. en mi humilde opinión, Sí, o sea, claro. no. Desde otro espacio de comodidad o de acceso a la Puede ser eso, educación. tal cual. Ahora, Pablo, me interesa encadenar esto porque vos señalabas, yo iba al colegio industrial y me iba a la fábrica de mi viejo para poner en práctica lo que en el industrial faltaba de formación práctica. Ujú. Y ahora estás en el área de formación de ADIMRA. Te pregunto, ¿cómo se trabaja para formar personas en los distintos sectores de la metalmecánica cuando hoy no pareciera ser la carrera o el oficio de moda, donde los jóvenes, viste, que está bien, que nadie los critica, pero miran a otro lado, miran al área de finanzas, de influencers o de otros rubros que nada tienen que ver con este? Bueno, mira, tocas un tema que es espectacular, porque realmente Que te apasiona, a mí ya me di sí, cuenta, a mí el me tema di de cuenta. formación me apasiona. De hecho, una de las primeras cosas que yo hice en AFMA cuando llegué es crear un programa de apoyo a escuelas técnicas. En ese momento, Mira. en el programa de apoyo a escuelas técnicas, lo que hacíamos los empresarios de AFMA, empecé yo, porque Sí, produzco... A ver, ¿cómo empieza el programa de apoyo a escuelas técnicas? Yo tengo 3 hijos y mi hija más grande, Pilar, que ahora que está terminando el industrial, tiene 18 años. Ahora está pues también un colegio industrial. va a un colegio industrial, tal cual. Fui a conocer el colegio Sí, hace 7 años atrás, 8 años atrás, y veo que en los talleres del colegio no tienen taladros y amoladoras, por ejemplo. Entonces yo llegué a la fábrica y le digo, Sergio, los colegios, colegio La Raggio es un colegio interesante, con presupuesto, ¿no? Le faltan taladros. Nosotros teníamos, de toda la historia nuestra, teníamos un cuarto que había más de 900 máquinas de gente Sí. que las viene a traer, las hace reparar, compra otra y después se olvida que la tiene en la fábrica y las tenemos desde hace 5, 10, 15 Sí. años. Entonces, estudiando la ley,
vimos, la ley de defensa del consumidor y demás, vimos que esa maquinaria podía ser donada. No la podíamos vender. Claro. Entonces nosotros teníamos problemas de espacio, la fábrica Sí. ahora tenemos galpones más grandes y todo, pero en ese momento era una fábrica chiquita y dijimos, che, con esto tenemos que hacer algo. Y bueno, empezamos Sí, sí. con Argentec a donar máquinas y resulta que se prendieron un montón de empresarios de la Cámara. Cuando yo dije, che, yo estoy haciendo esto, porque me sobran máquinas, los colegios no tienen. Bueno, armamos desde AFMA un programa de apoyo a Qué escuelas bueno. técnicas que donamos máquinas a más de 20 y pico, 30 colegios de todo el país, del Sí. Bolsón, de Entre Ríos, de Córdoba, Mendoza. Ujú. Bueno, se sumaron un montón de empresarios con Sí. con las mismas ganas de poder ayudar. En el programa de apoyo lo que vinculábamos es justamente que nosotros les donábamos máquinas, Sí. nosotros en AFMA tenemos un instituto de formación que ahora es parte de la red de centros de Sí. ADIMRA, un logro que hicimos con Orlando Castellani cuando pudimos juntar que sea Ujú. el Instituto Vasco parte de la red de centros de ADIMRA. En ese momento les dábamos becas gratis a los profes Sí. para capacitarse en lo que es la industria real, digamos, Bueno. becas gratis a los alumnos, Sí. no a los mejores promedios, sino a los más necesitados, los que nosotros hablábamos con los profesores, y les dábamos máquinas. Y en contrapartida, los colegios nos brindaban a nosotros empleados o sea, chicos de los últimos 2 años, con el modelo de pasantías, para Sí. que después se quedan trabajando en nuestras fábricas. De hecho, en nuestra empresa, nosotros tenemos muchos chicos egresados de las pasantías. O sea, esto es win-win porque Totalmente. además en un contexto donde es difícil retener personal, entiendo que ahí también fidelizás, porque desde el origen vos estás trabajando para su capacitación, la ayuda en formación y después la llegada a un primer empleo. Totalmente. Eso es lo Mirá. que pensamos. Y la verdad que si hoy le preguntás a un industrial de nuestro rubro lo que es Sí. máquina herramienta, hoy uno de los problemas más grandes que tenés, uno es que Sí. el mercado está retraído y demás, pero hoy es gente capacitada para trabajar. Claro. Mirá, nosotros somos en Argentec líderes en bobinado Sí. automático. Nosotros, los motorcitos que van adentro, nosotros ahora Gracias por los motorcitos. los motorcitos esos se bobinan, nosotros tenemos centros de bobinado automáticos de última Sí. generación que traemos de afuera, acá no se fabrican ese tipo de bienes, pero nosotros hoy le estamos, para que tengas una idea, bobinando a nuestra propia competencia porque no hay gente que sepa Que sepa tener hacer. el saber hacer en un bobinado. Y lo mismo pasa si vos hablás con centros de mecanizado. Sí. Nosotros tenemos en el IFT, en el centro de formación de la Cámara, tenemos los cursos, por suerte, llenos. O sea, tenemos, Sí. la verdad que se necesita capacitación porque el empleo que damos, los metalúrgicos que estamos en AFMA o en otras cámaras también que conforman a DIMRA, es un empleo de calidad. Nosotros los operarios que trabajan en nuestras fábricas no son gente que va a cambiar una pieza y demás, o sea, gente que tiene que estar Sí. capacitada en control numérico, SolidWorks, CAD/CAM, y todo eso hay que aprenderlo. Y muchas veces, para los coles no es fácil tener toda esa tecnología. No, absolutamente, sobre todo de cómo viene vapuleada la educación y la técnica, sobre todo. Y esto que vos dijiste en recién, que parece ser que el empleo que no está de moda, a mí, yo tuve la suerte con ADIMRA de viajar a Alemania, Sí. con ADIMRA de viajar como presidente de la Comisión de Formación al País Vasco, a ciertos lugares del mundo, y no es algo que nos pase acá nada más, ¿eh? Pasa en todos lados del mundo. Claro. En Alemania no consiguen operarios para la fábrica, en el País Vasco lo mismo, o sea, hoy los chicos están aparentemente con ganas de otro tipo de trabajo. Entonces, para las empresas productivas que necesitamos ese tipo de gente con ese tipo de capacitaciones, es difícil encontrar Sí. empleados. No es algo fácil. No es fácil. Y entonces me quiero ir del proceso de capacitación a otra problemática. ¿Cómo están hoy en el sector en esta coyuntura? Vos decías, bueno, no es el 2001, hay algunos puntos de encuentro, pero digo, hoy, ¿dónde están parados en la discusión, sobre todo dentro de la gremial, teniendo en cuenta que ya han vivido vaivenes de este tipo en el país? Bueno, yo creo que en la gremial y propio como en el país, cada gobierno te marca una agenda y hoy claramente la agenda que tenemos que tener en la gremial es muy distinta a lo que teníamos que tener con hace 2 o 3 Sí. años atrás. ¿Qué priorizan hoy? Mirá, yo creo que hoy la gremial se tiene que enfocar mucho. A ver,
va a parecer publicidad para mí, pero se tiene que enfocar Sí. mucho en tener gente capacitada. Tenemos que armar grupos de empresarios con la misma problemática para poder ayudarnos entre nosotros, en el sentido que hay empresas que sí o sí van a tener que reconvertirse, porque hay empresas que Claro. si no, no van a poder sortear. Hoy bajó mucho el trabajo en algunos rubros. El 18 de mayo se vota en la ciudad. No se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Se eligen 30 legisladores de la ciudad por un mandato de 4 años, para proponer, debatir y votar las leyes de la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Buenos Aires Ciudad. Entonces realmente hay que reorganizarse y hay que hacer un cambio de cabeza en muchos aspectos, porque la verdad que los que nos adaptemos, ojalá que nosotros estemos dentro de ellos, vamos a tener que cambiar mucho. Estamos mirando hoy los empresarios mucho el costo, mucho la productividad. Hay que competir mucho con lo que viene de fuera. Y yo no creo que esté mal eso, digo. Lo que pasa es que los cambios tan drásticos, a veces las empresas necesitan un tiempo para la adaptación. Entonces yo creo que hoy es importante la gremial para tener asociatividad entre los empresarios, para poder poner cuáles son las tecnologías que están hoy al alcance de la mano nuestra, para poder utilizar tecnologías como inteligencia artificial, como bueno, un montón de cuestiones que están surgiendo, que las empresas que no las tomen yo creo que van a quedar muy diezmadas, ¿no? ¿Qué te preocupa más hoy? ¿Brasil? ¿China? ¿Algo que se genere desde la Comunidad Europea? En el rubro. Digo, ¿qué te preocupa más si hay que mirar en este contexto de Argentina? Mira, yo creo que China es un problema no solo para Argentina, sino para todo el mundo. Creo que hoy competir contra China es, yo no digo imposible, pero prácticamente. O sea, vos ves costos en China y ves la productividad que tienen allá. Y nosotros nos toca viajar seguido. Yo una vez cada 2-3 años viajo a China y veo los avances que están teniendo. Yo creo que es preocupante. Así todo, yo creo que lo que te decía recién, que tenemos que tener un cambio de cabeza, tenemos que saber nosotros fabricamos taladros y amoladoras, básicamente. Imagínate que son bienes que para China son un commodity. Sí, claro. Nosotros nos situamos en una calidad muy alta, damos un servicio postventa que no dan ninguno de los importadores de estas máquinas de China. Nosotros exportamos máquinas, por ejemplo, a la Comunidad Económica Europea, exportamos a Alemania. Y hay muchas de las máquinas que exportamos a Alemania que van a China. O sea, nosotros nos situamos en un rubro que son nichos de mercado. Yo creo que Argentina tiene que trabajar mucho en estos nichos de mercado. Nosotros le vendemos a una empresa que es líder mundial, que antes le compraba a China y ahora no le compra más, productos de nicho. Y esa empresa distribuye a Estados Unidos, al sudeste asiático y más. Nuestras máquinas van para allá. O sea que cuando vos, porque siempre los argentinos somos grandilocuentes, ¿no? Y siempre queremos hacer todo a lo grande. Vos lo que decís es que hoy hay que mirar el mercado por nichos, hay que mirar las oportunidades bien específicas para captar esos clientes y ahí hacer el flujo de ida y vuelta comercial. Correcto. Yo lo que te digo es lo siguiente. Hoy fabricar un taladro en China cuesta $11. Vamos a ver un genérico. Dale. Sí, para saber dónde estamos parados. Hoy el costo nuestro de fabricar un taladro en Argentina es casi triplica eso, o duplica y pico eso. Entonces, si yo quiero competir con un taladro que FOB cuesta $11, es muy difícil que lo pueda hacer. Entonces, si yo al taladro ese no le agrego alguna función que pueda servir para algo que los chinos no fabrican, o que nosotros, por ejemplo, a Alemania exportamos pulidoras especiales para pisos de madera. Obviamente esas pulidoras son muy especiales, como te digo, tienen un rodillo especial, tienen una cantidad de vueltas especiales, tienen una dinámica de trabajo especial que los chinos por menos de 4.000, 5.000 máquinas por año no te fabrican. En cambio nosotros sí, para nosotros 1.000 o 2.000 máquinas por año es un montón. Entonces, nosotros nos tenemos que situar como fábrica de herramientas eléctricas en productos de nicho que los chinos no fabrican. O en productos que fabrican los chinos, pero que nosotros tenemos o una calidad superior, o un servicio postventa superior, o algo que nos diferencie. Porque si queremos fabricar, hoy es un poco lo que pasa con los autos eléctricos. Si alguien se quiere poner a competir contra China con autos eléctricos, es muy difícil que le gane. Salvo que tenga alguna diferenciación. Yo creo que los empresarios argentinos, los industriales argentinos, tenemos que ver en qué nos podemos destacar
para poder ofrecer algo que el importador de China no te puede No te ofrecer. Eso es un poco. Vos sabés que aprendo con ustedes en cada uno de estos encuentros que al final nuestra vida diaria está asignada y estamos siendo todo el tiempo haciendo uso de cosas que ustedes fabrican, los del sector metalmecánico, ¿no? O de herramientas que son la base para poder, no sé, desde revolver el café con una cuchara o el pie de este micrófono, o digo, para murar esto se necesita un taladro. Correcto. Entonces, ¿cómo se puede trabajar también en esta empatía entre la sociedad y ustedes sin que el resto crea que son personas que únicamente lo que buscan es ganar dinero, cuando en realidad vos te ocupás y te preocupás por la capacitación, la formación, el estímulo, y la verdad es que pareciera que hay que buscar como una unión entre la sociedad y el sector que ustedes integran. ¿Cómo ves que eso se podría generar? Hace muchos años que viene esto de que pues, si sos empresario sos un tipo que lo único que quiere es buscar plata y la verdad que yo creo que no hay nada más alejado de la realidad que eso. Un tipo que es un empresario industrial, Sí. que toma gente en Argentina, que trata de que haya una movilidad social ascendente. O sea, si realmente uno lo que quisiera es buscar solo plata, Sergio y yo hubiésemos hecho mucho más plata importando productos y poniéndole la marca que fabricando acá en Argentina. Lo que pasa que cuando vos vas a pagar sueldos, si viene un empleado tuyo y te dice, che, yo la semana que viene me gustaría cambiarme el auto, me das una mano, che, tuve familia, me quiero hacer un cuarto para mi hijo, y vos le podés dar una mano. Para mí eso es muy gratificante. Obviamente somos exigentes al momento de que la gente que trabaja con nosotros cumpla con los trabajos que tiene que hacer. Pero si vos podés dar una mano, me parece que el industrial, el tipo que tiene gente a cargo, en definitiva una pyme, nosotros somos, yo no digo una familia porque te estaría exagerando, pero nosotros nos ponemos. Yo creo que el tormento más grande que tiene un empresario hoy o un industrial hoy que tiene una pyme metalúrgica o no metalúrgica, pero de estar pasando un mal momento, es pensar sobre todo en cómo la van a pasar sus empleados. Porque te guste o no, y realmente es algo que el industrial en general tiene, no digo resuelto, pero tiene las cuestiones económicas un poco más resueltas que los empleados que trabajan con nosotros. Entonces, hoy el tormento más grande que tiene un industrial, y yo lo hablo cuando estoy en el comité de presidencia, y nos pasa mucho de lo que estamos ahí, o yo te diría que la mayoría, por no decir a todos, que hoy el problema que vos tenés es decir, che, no quiero despedir gente, no quiero deshacerme de personal, primero porque es personal muy capacitado, y mejor dicho, primero porque es personal que trabaja con nosotros y tiene una familia atrás y vos estando todos los días en la fábrica sabés qué problema tiene cada uno, te empatizás con la persona. Y segundo porque el día de mañana yo hoy tengo que despedir a una persona que fue bobinador o creador de engranajes o inyector de nuestra fábrica. Sí. Y cuando tengo que tomar de nuevo a una persona, tengo que volver a capacitar. O sea, se pierde un montón cuando vos en una pyme tenés que prescindir de los servicios de un colaborador, ¿viste? O sea, se pierde un montón. Entonces, creo que el problema más grande cuando hay una crisis o la preocupación más grande que tenemos los industriales argentinos es qué hacer con la gente y cómo no complicarle. Hablaba el otro día con una colega que del comité de presidencia, que trabaja en una empresa muy importante, que tienen que sí o sí reducir personal porque no tienen. Entonces me decía, che, en el IFT, ¿podemos capacitarlos en algún oficio? O sea, vos fijate que están pensando darles algún tipo de curso para que puedan tener una salida laboral. Entonces, eso es. En todo este tiempo, si algo tuvieses oportunidad de volver a vivir procesos, como la apuesta del 2001 que han hecho, ¿harías algo distinto pensando un poco entre la coyuntura y todo lo que se ha generado en estos años? Empresarialmente yo creo que no, en la fábrica yo creo que no. Sí, a ver, creo que tiene que ver con cuánto tiempo le dedicas a cada cosa. Probablemente, a ver, un industrial deja la vida en la fábrica. Yo creo que si puedo dar un consejo a alguien que esté haciendo lo mismo que yo y hoy piensa, dice, che, quiero poner una fábrica de algo, cerró tal, la quiero comprar. Yo a mí lo que me gustaría aconsejarle es que todo tiene una medida, digamos, ¿no? O sea, a veces lo que nos pasa a los industriales es que son las 9, 10 de la noche, estás en la fábrica y decís, che, yo tengo una esposa, hijos que nos están esperando y demás.
Yo creo que realmente es bueno el consejo por dar de que todo tiene una medida, ¿no? O sea, me parece que es lo que dejaría como consejo a alguien que esté haciendo lo mismo que yo Sí, 20 años atrás y como nosotros cuando empezamos a trabajar con Sergio trabajábamos hasta los sábados y domingos. claro. Yo no creo que sea algo sano para nuestro entorno eso. Entonces digo, me Sí. parece que hay que tener una justa medida, ¿no? En ese sentido, porque la verdad que tenés un montón de gente que te quiere, que te espera y demás, y Sí. cada uno se merece tiempo. Entonces es el único consejo que podría dar. Yo te agradezco tu tiempo a vos en esta charla, que fue Bueno, muy valioso tenerlo. bueno, muchas gracias. Placer, ¿eh? Gracias por todo. Muchas gracias.